Muy buenas noches, bienvenidos a Abre los Cielos, el último espacio del día en torno a Dios. Seguimos entonces con nuestra serie Recordar, serie que iniciamos ahora, hace un par de días, el día lunes, y serie que nos va a tomar varios programas. Un llamado a la acción. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios. En Lucas 23, versículo 42. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Bueno, seguramente ya algunos de ustedes o muchos de ustedes ya saben este pasaje a qué se está refiriendo, o sea, el contexto del pasaje. Lucas 23. Bueno, el Señor está ahí en la cruz. Y recordemos que al lado y lado están dos ladrones, uno a cada lado. Uno de ellos le dice al Señor, le dice a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate. Le dice a Jesús. El ladrón en la cruz oró. Usted me dice, pero esto no es una oración. ¿Qué es orar? Hablar con Dios. ¿Qué estaba haciendo este personaje en la cruz? Estaba hablando con Jesús. Estaba hablando con Dios. Él oró para que Jesús lo recordara. Obviamente que él estaba en una situación desesperada, una situación de sufrimiento, de dolor. No mayor, por supuesto, a la de Jesús, quien también, además de estar allí, había sido sometido a todo tipo de golpes, de vituperio, insultos previamente. Volviendo a este personaje, a aquel ladrón en la cruz, aquel ladrón de Lucas 23, 42. Sus sufrimientos sin duda alguna fueron grandes, estaba a punto de morir y se enfrentaba a la eternidad. El otro personaje, el otro malhechor, el otro ladrón, solo estaba interesado en ser salvo de manera física y de manera puntual. Por eso me dice el versículo 39 de este mismo capítulo 23. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: ¿a quién? A Jesús. Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Bueno, no podemos pasar esto por alto sin mencionar algo fundamental. Este malhechor, este que injuriaba al Señor, mire lo que le dice a Jesús: si tú eres el Cristo, si tú eres Cristo, si tú eres el Hijo de Dios, si tú eres Dios, si tuyo es el reino, en otras palabras. Pero aquí la palabra clave es sí. Lo condicionó. ¿Ustedes a eso le llaman fe? No, eso se llama duda. Pero una duda muy conveniente. Este personaje simplemente lo expresa de esa manera. Displicente en medio también de su sufrimiento. En medio de su dolor, en medio de ese estado ya moribundo. Pero no fue afirmativo, como sí lo fue aquel que le dice a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Mire lo que afirma este.
tú vas a venir en tu reino. ¿Qué le dijo? Tuyo es el reino. ¿Qué le quiso decir con esto? Tú eres Señor. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres Dios. Tú tienes todo poder. Miren todo lo que está comunicando tan solo este versículo 42. El primero que leímos aquí. Cuando vengas en tu reino. No le dijo, si vienes en tu reino. O si vienes en tu supuesto reino. No, cuando vengas en tu reino. Fue afirmativo. Ahí tomó la decisión de creer. Bueno, esto lo compartimos, por cierto, en nuestro seminario de Semana Santa. Fue uno de los temas que compartimos. Semana Santa tuvimos un seminario el día, esa Semana Santa que fue jueves, viernes y la vigilia del sábado. Pero fue afirmativo. Y también fue afirmativo cuando dijo, acuérdate de mí. Pero Jesús está enfrentando la muerte, al igual que él. O que los tres que estaban allí, dice, acuérdate de mí. ¿Qué quiere decir? Tú vas a sobrevivir esto, tú vas a resucitar. Eso fue lo que le quiso decir. Acuérdate de mí. ¿Cómo se puede acordar alguien que está muerto de cuando estaba vivo? Absurdo. Acuérdate de mí, fue afirmativo. El ladrón arrepentido estaba interesado, era en su alma eterna, no en su cuerpo físico que estaba pereciendo. De ahí su llamado a la acción, acuérdate de mí. Actuó. Y actuó diciéndole al Señor, acuérdate de mí. Ayer afirmamos algo, que el Señor se acuerda. Sí, Él se acuerda. No se acuerda. Cuando yo me arrepiento, Él no se acuerda de mi pasado y mis pecados. ¿Qué es lo que está diciendo este hombre que ya estaba arrepentido? Acuérdate cuando vengas en tu reino. Su oración fue inmediatamente respondida. Del versículo 43, Jesús le dice, aquel que vendría en su reino. Toda la razón tenía este hombre arrepentido. Le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Aquí tengo que dividir este pasaje en tres partes. Esta frase, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy, conmigo y paraíso. Hoy. ¿Qué quiere decir? Su oración fue respondida de manera inmediata. ¿Qué quiere decir? Hoy. No será mañana, no será después. Hoy. Hoy se cumplirá esto en tu vida. Hoy. Lo segundo, que es algo tan poderoso, conmigo. Miren que ahí seguramente puede ser importante donde yo vaya a estar, cuando mi cuerpo perezca. Eso es lo que llamamos usted y yo a la muerte. Sino, ¿con quién voy a estar? ¿Y qué es lo que Jesús le dice a este hombre, aquel que se arrepintió? Conmigo. Vas a estar conmigo. ¿Cuándo? Hoy. Pero conmigo. Ahí lo importante es con quién estoy. Y yo voy a estar es con Jesús. Y si yo estoy con Jesús, no importa yo dónde yo voy a estar. Pero Jesús, además de eso, en tercer lugar me dice, en el paraíso. Y el paraíso es aquel lugar que Dios tiene preparado para mí, que Jesús ha preparado para mí. Hoy, conmigo, paraíso.
La oración fue respondida. Jesús, acuérdate de mí. Y el acordarse es accionar. Por eso es un llamado a la acción. Y Dios le responde, no te preocupes, hoy estarás conmigo. Esta es una gran ilustración de la verdad espiritual de la cual me habla el apóstol Pablo. Aquí en Romanos 10:13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Qué fue lo que hizo este personaje? Este pecador arrepentido, como lo es usted, bueno, al menos como lo soy yo. Él invocó el nombre del Señor. Él lo invocó. Así fue que lo hizo. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Invocó el nombre del Señor. Tú eres rey y tú regresarás. Y vencerás la muerte. Por eso lo dice, cuando vengas en tu reino. Estaba seguro que él derrotaría, que Jesús derrotaría la muerte. Que el Padre lo levantaría. Y que se acordaría. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, independiente de cómo haya sido su vida. Dios es misericordioso. Hay muchos que ahí entonces entran a juzgar. Tantos cristianos, expertos en juzgar, dicen, pero ¿cómo puede ser posible que alguien que haya delinquido toda su vida a última hora se salve? Y no, eso no puede ser justo. Justo solo hay uno, es Cristo. Ustedes y yo no tenemos ninguna autoridad. Solo Jesús. Y Jesús así lo hizo con este hombre. Y lo puede hacer con usted, si aún no ha invocado el nombre del Señor. Joel capítulo 2, versículo 32 dice, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Esto viene del Antiguo Testamento. Por eso esto se cumple por medio de Cristo. Lo que habla aquí el profeta Joel. Todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Y Pablo dice, el que invocare el nombre del Señor. Se cumple por medio de Cristo. Y eso es aquello lo cual afirma y nos recuerda el apóstol Pablo en Romanos 10. Continúa Joel diciendo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente, el cual él habrá llamado. Bueno, esto es otra cosa que la profecía, la cual se cumpliría. Y se cumplió plenamente. Qué reconfortante saber que Dios siempre recordará a aquellos que son verdaderamente suyos. Acuérdate de mí. De hecho, lo que antes nos excluía de la presencia de Dios, nuestra rebelión, nuestro pecado, ha sido eliminado. Y lo que dice Hebreos 10:17, y añade, y nunca me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pero hay algo lo cual Dios no se acuerda, de mis pecados y transgresiones. Eso lo hace Él. Él se acuerda de mí, mas no se acuerda de mis pecados y transgresiones, aquellos de un pecador arrepentido. La amnesia espiritual es innata en el hombre. El no acordarme. El no recordar porque no me gusta. Y acordarme de Dios, de las misericordias del Señor, como dice Isaías 63:7, de las misericordias del Señor, de Jehová, haré memoria. No me gusta, no, se me olvida. Va pasando los años y ya me voy profesionalizando en la palabra de Dios. Voy profesionalizando en mi vida de intimidad, en mi vida de oración. Ya, ¿para qué acordarme si yo ya me sé toda la Biblia de memoria?
Bueno, de eso se jactaban los fariseos, los hombres de ley en los tiempos del Señor. Y ese es el fariseísmo que lamentablemente caracteriza a algunos hijos de Dios, muchos diría yo. Pero Dios se acuerda de mí, pero Él no se acuerda de mis pecados y transgresiones. En cambio, hoy en día el hombre sí se acuerda de las ofensas de otras personas hacia Él. Eso sí no se le olvida jamás, nunca. Nunca se me va a olvidar. Es que siempre recordaré todo el daño que me ha hecho. Y lo decimos con vehemencia. Pero no así Dios. Nunca Él se acuerda de ello. Mi Dios misericordioso, mi Dios bueno. Para eso Él fue a la cruz. Jeremías 31:34 dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. No me acordaré más. Es que esto viene del Antiguo Testamento y esto es posible y únicamente posible por medio de Cristo. El Salmo 103, volviendo e insistiendo en el Antiguo Testamento, el versículo 12. ¿Cuánto está lejos el oriente del occidente? Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Aquí me habla en un lenguaje, por supuesto, ilustrativo, o sea, un lenguaje figurado. Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¿Quién? Él. Es algo lo cual yo no puedo hacer en mi propia carne. Es algo cual se lleva a cabo únicamente por medio de Dios, por medio de su Hijo, por medio de Cristo. El Israel del Antiguo Testamento alguna vez pensó que Dios lo había olvidado por completo. Miren lo que dice Isaías 49, versículos 14 al 16. Expresa, pero Sión dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Por cierto, el hijo en tantas ocasiones, y hablo del hijo con minúscula, no de nuestro Señor, el hijo hoy en día olvida al que lo engendró, olvida a sus papás, tantas cosas, pero la madre nunca al que engendró. El hijo olvida a aquella que lo engendró, pero a la madre nunca al que ella ha engendrado. Y así me dice, como la mujer no olvida a la que dio a luz, yo nunca me olvidaré de ti. Y aunque ella olvide, aunque llegue a ocurrir eso, que ella olvide al que dio a luz, yo nunca me olvidaré de ti. Dios siempre se acuerda de mí. No es cierto lo que el pueblo de Israel pensaba. El Señor me dejó, el Señor se olvidó de mí. ¿Y cuántas veces usted ha exclamado? ¿Cuántas veces usted ha pensado? Así siquiera ha creído por un instante que el Señor lo ha dejado, que el Señor lo ha olvidado. Y cuando ocurren ciertos hechos, ciertos acontecimientos, Señor, ¿por qué te has olvidado de mí? Señor, ¿por qué me dejaste? Sí, actuamos como el pueblo de Dios, de ahí del Antiguo Testamento. Pero oiga lo que dice la palabra de Dios. Aunque olvide, inclusive si llegara el punto de una mujer que ella no olvida al que engendró, pero si ella eventualmente olvida, yo nunca me olvidaré de ti. Dios nunca se olvida de usted. Acuérdate de mí. Más bien dígalo al Señor, acuérdate de mí, Señor. Él se acuerda. Él se acuerda no únicamente porque usted se lo exclame, no únicamente porque usted se lo pida,
sino dígaselo a Él más bien con la certeza que Él nunca se olvida de usted. Versículo 16. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpidas, delante de mí están siempre tus muros. Yo te tengo aquí esculpido. Entonces, donde yo voy, ahí estás tú, esculpido en la palma de mis manos. Yo nunca me voy a olvidar. Ya sea entonces, en ese entonces o ahora, Dios siempre recordará a quienes son suyos. Malaquías 3, 16 al 17 dice: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe, y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Libro de memoria. Por cierto, este tema o este versículo lo compartimos cuando en nuestra reunión, alguna reunión relativamente reciente, Raíces, hablamos acerca de la raíz de la reunión que tenemos los sábados, de esa temática lágrimas, y hablamos del libro de la memoria. Fue escrito, dice así, libro de la memoria. Yo escuchó y fue escrito, me dice así la palabra de Dios. Eso lo que dice la palabra es que yo soy para él especial tesoro. Él nunca se olvida de aquel que es especial tesoro. En el día que yo actúe los perdonaré. ¿Saben? Dios actúa. ¿Y Dios actúa para qué? Para perdonar. Como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Como aquel padre. Por eso Dios es para mí Padre y Señor. Y yo soy para él hijo y siervo. El Salmo 112, 6 dice: por lo cual no resbalará jamás, en memoria eterna será el justo. Uy, en memoria eterna será el justo. Del justo será memoria. Se hará memoria eternamente. Poderoso este pasaje. Un llamado entonces es lo que vemos en la palabra de Dios a la acción. Acuérdate de mí. Vamos a orar. Señor, qué maravilloso es que tú no te acuerdas de mi pecado ni de mis transgresiones. Por eso eres Dios. Pero tú sí te acuerdas de mí para perdonarme. Te acuerdas de mí, oh Dios, para actuar misericordiosamente. Señor, te acuerdas para actuar siempre en mi vida. Señor, no es como el pueblo de Israel así lo creía. Es que Dios nos ha dejado, Dios se olvidó de mí. Así como una mujer no se olvida de aquel que ha engendrado, así tú no te olvidas de mí. Y así una mujer, llegado a olvidarse de aquel que engendró, tú nunca te olvidas de mí. Si usted le expresó a Dios en algún momento de su vida, o ahora usted cree que Dios lo ha dejado, como dice ahí su palabra en Isaías, con el pueblo de Israel así lo creía, que Dios se ha olvidado de usted, dile: Señor, Señor, yo sé que no, que tú nunca te has olvidado de mí, que nunca me dejarás, que tú siempre haces memoria de mí. Ahora, que el Dios que se acuerda de usted, que nunca lo olvida, que nunca lo deja, lo bendiga en este día, en esta noche. Amén.
Qué alegría poder compartir nuevamente nuestro programa, aquí nuestro espacio. Abre los cielos. Mañana vamos a continuar entonces con nuestra serie. Recordar. Si no se ha suscrito aún a nuestro canal, por favor, hágalo en este momento en nuestro canal. Soy ICT. Si este programa ha sido bendición para usted, por favor póngale like, o sea, póngale me gusta antes de apagar su dispositivo y comparte este programa con otros. Mañana los espero. Dios los bendiga.